Buenas noches tengan todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por estar presente esta noche, celebrando el 80 aniversario de la Ley de Aguas número 276. Este conversatorio se ha denominado Desafíos para la gestión integral del recurso hídrico. ¿Es posible una nueva legislación del agua en Costa Rica? Yo soy Mauren Ballestero, soy exdiputada de la República y actualmente trabajo como consultora con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Quiero darle la bienvenida a los miembros del panel, al señor ministro de Ambiente, don Franz Tattenbach, al señor diputado, don Oscar Izquierdo, al señor presidente de la OCAEP, José Álvaro Jenkins, al representante del Programa del Estado de la Nación, Leonardo Merino, y a la señora representante de la sociedad civil, Irene Murillo. Un saludo especial a los señores y señoras diputados que nos acompañan, al señor viceministro de Ambiente, al señor director de Aguas de Costa Rica, a los señores José Vicente Troya y Quifá Sasa, representante residente y alterno del PNUD, al cuerpo diplomático presente, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos esta noche y que han sacado el rato para discutir este importante tema que de alguna manera nos afecta en nuestras vidas y en nuestros negocios y que impacta directamente el desarrollo económico, social y ambiental del país. En nombre del PNUD y en el mío propio, quiero agradecerle a la Asamblea Legislativa, a don Oscar Izquierdo y su despacho, que nos invitaron a ser parte de este conversatorio en el rol de moderadores. Con gran gusto aceptamos ese ofrecimiento porque es precisamente estos espacios de diálogo los que propicia el PNUD. Y estos momentos donde los actores de diferentes sectores pueden conversar y encontrar esquemas de apoyo mutuo para el desarrollo, el respeto de los derechos humanos, la inclusión social de las poblaciones del país, la protección del ambiente y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Pero además, el PNUD históricamente ha sido muy activo en la gestión del recurso hídrico y ha apoyado por varios años al Estado costarricense en sus diferentes acciones donde nos ha requerido. Hemos apoyado a la Dirección de Aguas del MINAE en la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y del Sistema de Monitoreo de Aguas Subterráneas, construidos estos sistemas de información con fondos públicos provenientes precisamente del canon de aprovechamiento de aguas. Actualmente está en ejecución el proyecto Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la Cuenca Binacional del río Zixaola, con recursos provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con sus siglas en inglés GEF, y recién se ha concluido un proyecto denominado Adaptación al Cambio Climático para las Asadas, con un fondo especial del GEF que fue calificado como altamente exitoso. Y hoy un tema que es una verdad: sin cobertura forestal no hay agua. Y precisamente el proyecto que coordino para el PNUD se llama Proyecto Red Más, Pago Basado por Resultados, es un nombre complicadísimo, que viene con fondos del Fondo Verde del Clima, con recursos del Fondo Verde del Clima. Le transfirió el año 2021 $22 millones a FONAFIFO y $2.5 millones a el SINAC para el pago de servicios ambientales y el control de incendios forestales. Esperamos transferirle este año a ambas instituciones cerca de $15 millones más. Estos dos importantes programas que promueven la cobertura forestal también promueven un mejor recurso hídrico y de una mejor calidad.
Así que como PNUD nos sentimos actores muy relevantes y muy comprometidos con el agua y con los sectores que involucra. Y con mucho interés de poder apoyar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo en el camino hacia una nueva legislación de este importante recurso. Para iniciar formalmente este conversatorio, quisiera enfatizar el hecho de que las normas jurídicas deben adaptarse al contexto que regulan y, por tanto, legislar la realidad económica, social, ambiental en las que se han construido. Yo quisiera traerles a ustedes la Costa Rica del 26 de agosto de 1942, cuando se aprobó la Ley 276, Ley de Aguas de Costa Rica. Habían 687.400 personas versus los 5.2 millones de habitantes que tenemos en el 2022. El modelo de desarrollo era básicamente agroexportador, basado en 4 productos agrícolas. Actualmente tenemos una economía ampliamente diversificada, con un modelo globalizado exportador, con un desarrollo amplio de los sectores de servicios, industria, comercio, y donde el mismo sector agropecuario ha ampliado su oferta productiva ampliamente y tiene una estructura totalmente a la de 1942. Si ustedes estudian la ley vigente, la ley que nos rige, bienvenido, diputado Nicolás, los usos preferenciales que se dan era el uso hidroeléctrico, ferrocarriles, riego, pero realmente la prioridad ha cambiado y quizás no por la cantidad, sino por la amplitud de los usos del agua. En este momento tenemos una industria turística de más de 2 millones de visitantes al año y en el año 42 ingresaron 3,000 turistas. No había tanta contaminación de aguas superficiales y nada de contaminación prácticamente de aguas subterráneas y no habían signos de cambio climático. Más allá de eso, la ley se basó en un principio de abundancia del recurso, que era lo que teníamos en 1942. Cuando ahora sabemos que tenemos restricciones en la oferta de agua, tanto por efectos climáticos como por efectos también de escasez en infraestructura y otras acciones ligadas a la gobernabilidad. Era muy difícil para los legisladores y legisladoras de ese momento poder prever los cambios que iba a tener el país y que la ley se pudiera adecuar. Sin embargo, y para ser justos, debemos decir que la Ley 276 ha sido una excelente ley porque nos ha regido 80 años con cambios, diríamos, menores, y que bien que mal tuvimos el acierto de legislar contrario a otros países de la región que aún a la fecha no cuentan con ley de aguas. Muchos hemos abogado por muchos años por una nueva ley de aguas. Perdón, Yamileda Astorga, no la había saludado a usted. Bienvenida. Por ejemplo, doña Yamilé, lo mismo doña Irene, don José Miguel, mucha gente ha abogado los sectores productivos por una ley de aguas. Y en 2 oportunidades se aprobó en primer debate, en marzo del 2014 y en octubre del 2017. Y por razones diferentes, la Sala Constitucional impidió su avance hacia un segundo debate y hacia la posibilidad de tener una nueva ley. ¿Será posible en esta oportunidad? Es eso lo que queremos discutir esta noche con ese
panel de lujo. Les voy a explicar la estructura que vamos a seguir. Vamos a ir llamando a los ponentes, les vamos a hacer una pregunta. Ellos van a tener aproximadamente 10 minutos para exponer desde su punto de vista la situación actual del sector del recurso hídrico, y habrá una segunda ronda donde cada panelista tendrá 3 minutos para referirse a su posición y a la necesidad de una nueva ley de aguas y qué debe considerarse desde su visión y desde los sectores que representan. Finalmente, y si el tiempo nos ayuda, abriremos un pequeño espacio para responder preguntas de todos y todas ustedes. El orden que seguiremos será el siguiente: primeramente el Estado de la Nación, posteriormente la representante de sociedad civil, seguido de la Unión de Cámaras, el señor ministro Ambiente y el diputado Óscar Izquierdo. Sin más, quiero arrancar con el señor Leonardo Merino, coordinador del capítulo ambiental del Estado de la Nación. Muchísimas gracias, don Leonardo, por acompañarnos y al Estado de la Nación por hacer esos estudios tan importantes que nos van marcando el rumbo en muchos sectores. Leonardo es politólogo, máster en estudios latinoamericanos y egresado de la maestría en manejo de recursos naturales. Ha realizado diversas investigaciones en esta temática, tanto nacional como regionalmente, y además en temas como ordenamiento territorial, transporte, institucionalidad ambiental, participación ciudadana y conflictividad. Actualmente es el coordinador general de investigación e investigador del informe del Estado de la Nación e investigador principal del capítulo Armonía con la Naturaleza de este informe. Adelante, Leonardo, y yo voy a ser un poquito estricta con el tiempo, así que ahí le hago unas señitas. Voy a buscar solo la presentación. Buenas tardes, buenas noches, un saludo a las personas, compañeros, compañeras de la mesa, a todos ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias por la invitación. Me toca presentar un pequeño contexto sobre la situación del recurso hídrico para enmarcar un poquito la conversación que van a tener. Con un punto de partida, Costa Rica hemos sido fuertes para usar el agua, para impulsar el desarrollo humano, pero hemos sido débiles en contener los efectos residuales de ese uso, los impactos ambientales que genera usarla, haberla usado o prepararla para ser usada. Es un punto de partida que me gustaría ilustrar con unos poquitos ejemplos, por supuesto no toda la información que existe. ¿Por qué decimos que hemos sido fuertes para usar? Costa Rica tiene niveles de acceso al agua potable de primer mundo, altísimos, y vemos con un salto importante en los años 90, en la última década son por encima del 90%, estamos en nuestros niveles más altos, es algo que suele seguir mejorando, aunque sea un poquito casi cada año, ¿no? Le hemos llevado a la gente, eso ha mejorado nuestros índices de salud, el impacto sobre el desarrollo humano es notorio. Hemos usado bien el agua para otras cosas, para el riego, para otras, pero quiero poner el ejemplo de la generación eléctrica, porque además nos da una imagen internacional impresionante en términos de nuestra generación de energía eléctrica con base en agua. Aquí solo comparo el agua con lo que hemos usado quemando fuentes térmicas abajo en negro, ¿verdad? Es una cosa abrumadora, aunque en los últimos años no solo se ha desarrollado más otras fuentes, han adquirido más peso, como el viento, que ha venido creciendo, la geotermia, sino que también tenemos que discutir otras fuentes para el futuro, porque ya también el agua tiene sus límites. Pero la hemos usado, ¿no? El argumento inicial es que hemos usado agua para impulsar el desarrollo humano de una manera positiva, pero hemos sido débiles para controlar lo que pasa después, por ejemplo, cómo devolvemos al agua. La apuesta mayoritaria, alrededor de un 70% son tanques sépticos, una apuesta poco valorada en términos ambientales, aunque es una solución para algunas zonas, no necesariamente la mejor. Lo que tenemos canalizado por alcantarillado, la segunda línea, y lo que tenemos con tratamiento, canalizado y con tratamiento es poco.
Podemos ver que en los últimos años, gracias a nuevas inversiones y esfuerzos, ha crecido lo que tenemos tratado en aguas residuales, pero todavía la inmensa mayoría son aguas que terminan o en los suelos o en los ríos, ¿no? Es decir, bueno, no somos tan buenos en cómo devolvemos el agua, no somos tan buenos para usarla tampoco. Este es el porcentaje de lo que llaman pues las autoridades agua no facturada, es decir, lo que tenemos en las tomas y tratamos como agua potable y termina no llegando a la gente, más de la mitad que se desperdicia en fugas o en partes del proceso, ¿no? Es una cantidad importante que para el esfuerzo que significa para el país poder producir agua potable para la gente es un reto que tenemos. Esta discrepancia entre ser fuertes para usar y impulsar el desarrollo humano, pero no tan buenos en controlar el impacto de esto, se refleja mucho en las instituciones. Nuestras instituciones se parecen, eso que vemos que son más de 30 instituciones relacionadas con ambiente. Las más grandes son las que tienen presupuesto. Nosotros tenemos presupuesto puesto donde está la apuesta para usar, ¿no? El Recope, el ICE, el AIA incluso, Compañía de Fuerza y Luz. Pero las instituciones encargadas de evaluar impacto ambiental, de controlar, la DIGECA, el ministerio mismo, son instituciones pequeñas, ¿no? Y en los últimos años, además, presupuestariamente disminuidas y en problemas, ¿no? Es decir, se reproduce institucionalmente esta discrepancia entre somos fuertes para usar recursos y agua para el desarrollo humano, no tan buenos en los efectos de eso. Una segunda idea que me gustaría dejar es que tanto en el uso como en la disponibilidad hay inequidades, ¿no? Y aunque los promedios nos dan datos importantes y la situación del país puede ser buena en algunas cosas, hay inequidades. Nosotros somos un país que usa agua. La última vez que se usa agua mucho, ¿no? La última vez que se hizo esta medición de huella hídrica, creo que es la única vez que se ha hecho en el país, ya tiene unos años, la hicieron un equipo holandés, planteaba que nosotros usamos por persona más agua que el promedio mundial, que teníamos una huella hídrica de más del 30%, es decir, que usamos más de lo que el territorio tiene capacidad de reponerse. Nuestro ritmo de uso no es muy parecido, pero no es igual en todo lado. Hay desigualdades territoriales. Si vemos acceso al agua potable, aquí tenemos cantones, los más claritos que vemos acá, con menos de 80 y algunos con menos de 70% de acceso de la población. Algunos cantones costeros, fronterizos, Buenos Aires, por ejemplo, Talamanca. No hay cantones donde hay desigualdades, es decir, ese acceso no es igual en todo el territorio. Tampoco lo es la disponibilidad de agua. Aquí en este gráfico tenemos el número de acueductos en azul en algunas regiones, por ejemplo, la región Chorotega, y el número de acueductos que tienen problemas de disponibilidad, es decir, que no parece haber lo que uno quisiera, para decirlo en sencillo, que no es lo mismo que estrés hídrico, que es este otro gráfico. Estos son acueductos concretos del país que tienen ya situaciones de déficit hídrico, es decir, que para la demanda que tienen no dan, ¿verdad? Que es diferente, poquita disponibilidad. Otro problema es cuando ya no da, ¿no? Y algunos de los que vemos abajo no son solamente, por ejemplo, en Guanacaste, zonas costeras, son también en Escazú, son también en zonas de la gran área metropolitana, donde la presión supera la capacidad de los acueductos. Es decir, hay problemas y diferencias territoriales importantes en la disponibilidad futura que se pueden alterar todavía más en materia de cambio climático, ¿no? Si nos damos cuenta, un año malo en términos hídricos, por cuestiones climáticas, suceden problemas para 500,000 de personas, ¿no? Que tuvieron problemas para acceso al agua entre 1 y 12 horas. Esto es en el año 2019, que hubo una importante cantidad de falta de agua, hubo 20% menos en las fuentes, ¿no? En la pandemia eso se notó mucho, hubo zonas urbano-marginales con problemas de acceso al agua en un momento que era tan importante para el país, como por ejemplo en Atillo, en otras, ¿no? El tema es conflictivo. Esto que vemos aquí es el número de conflictos ambientales, acciones colectivas en materia ambiental, y ese pico grande que vemos que se dio como entre el 2010 y el 2015-16 estuvo muy impulsado por el agua, tanto por temas relacionados con contaminación, por ejemplo, en las zonas del Caribe donde hubo contaminación por hidrocarburos. ¿Continúo? O por ejemplo por cosas que de alguna manera se relacionaban con contaminación del agua, por ejemplo la discusión sobre crucitas, las discusiones en Sardinal, las presiones por el agua, ¿no? Un análisis que se hizo de conflictos por el agua plantea que cerca del 60% de todos los conflictos ambientales en la última década en este país fueron por el agua, y tienen varios focos: no tener acceso al agua potable,
resistirse a la contaminación por algunas actividades, contaminación de fuentes, y la resistencia a proyectos, los que vemos a la izquierda, las manchitas rojas, es resistencia a proyectos hidroeléctricos, algo que ha movilizado población en los últimos años, o resistencia a proyectos en los cuales hay tensión en el uso por actividades productivas, turísticas o el uso humano, como han sido algunos de los conflictos recientes. Y casi cierro con algunas deudas en la gestión y en la normativa. Esto es un poco la situación. Hay que recordar que si queremos hablar de gestión integrada, un país que no ordene territorio es un país que ya está en deuda, entra perdiendo, ¿no? Y Costa Rica ha tomado, no la decisión abierta o consciente, pero Costa Rica ha postergado ordenar territorio. Lo que vemos aquí son los cantones que no tienen planes reguladores, que es lo que en los años 60 decidimos que era la herramienta básica, ¿no? Hoy en día solo 40, un poco más de 40 cantones tienen, la mitad aproximadamente con planes reguladores parciales, solo para un distrito central, por ejemplo. Somos un país que no ha regulado, ¿no? Eso es un reto que tenemos si queremos integrar la gestión de todos los recursos naturales y del territorio. Segundo, tenemos un problema en los acueductos comunales, como sabemos, en asadas. Se hizo hace un par de años una categorización que decía que hay asadas con problemas un poco más grandes que los demás, ¿no? Que no tienen formas de medición, no tienen computadora, no tienen una oficina. Ustedes conocen que hay algunas con problemas. Pero le mezclamos la capa de dónde se está construyendo, una capa georreferenciada, de dónde están los proyectos constructivos de 5 años, y el 20% está ahí. Estamos metiéndole una presión importante a zonas donde no tenemos resuelto el problema de la disponibilidad y de la gestión del agua, ¿no? También hicimos, esto es de hace 5 años, un análisis sobre la legislación desde que surgió esta ley en adelante. 275 leyes tiene este país sobre agua, de alguna manera relacionadas con agua. Es por mucho el gran tema de legislación ambiental, y encontraba en ese momento algunos retos. Primero, no todos los usos estaban regulados en los años 40. Por ejemplo, el turismo a nadie le importaba en ese momento como la gran fuente que puede ser hoy. Había una gran cantidad, pero muy dispersa, de normas relacionadas con contaminación, con sanciones, ¿no? Hay una amplia y fragmentada institucionalidad. El problema de la participación no está bien resuelto, y no estaba resuelto, aunque ahora lo está, el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, ¿no? Se publicó un libro, y con esto ya casi voy cerrando, sobre el agua como derecho humano, precisamente, que presentamos este año. El programa Estado de la Nación participó con otras instituciones, que dice por qué hay problemas para cumplir ese derecho en este país. Uno es que hay un diseño institucional que ustedes conocen, muy intrincado. Hay varios ministerios, hay empresas públicas, hay instituciones desconcentradas, instituciones públicas, asadas, ¿no? Varias municipalidades que gestionan agua, ¿no? No hay un diseño institucional efectivo para la gobernanza del agua. El marco legal, como vimos, es mucho, pero está descoordinado y desactualizado sin duda, ¿no? Los espacios de participación ciudadana se limitan en la mayoría de los casos y de rendición de cuentas, a problemas de tarifas o problemas de denuncias de agua, no tanto a la construcción de procesos serios de cómo se va a usar el agua, ¿no? Que es parte del asunto, ¿no? Me salto esto y cierro con unos desafíos y me robo medio minuto. Algunos desafíos planteados con base en estas investigaciones. Hay que trabajar el tema de la equidad en el uso y en la protección de las fuentes que garanticen también el uso, ¿no? En los marcos que va a tener este país. Hay que trabajar infraestructura para el saneamiento, es una de las grandes deudas. Que bueno, hemos logrado llevar agua a la gente, pero la devolvemos a la naturaleza con un grado de irresponsabilidad grande. Hay que trabajar el control, y el control es sobre el aprovechamiento, tanto de aguas subterráneas como de aguas superficiales, y el control de la contaminación, que también es limitado, por ejemplo, para ver dónde están los vertidos, cuál es el control de vertidos que existen, aunque existe la normativa en la vida real. Hay que fortalecer las organizaciones comunitarias que tienen que ver con este tema, sin duda, algo que se ha venido diciendo. Considerar cambio climático, y cambio climático no como un subtema, como un departamento, como es una consideración para la agenda de desarrollo que hay que meter como variable para la agenda de desarrollo. Actualizar la normativa y la institucionalidad que le acompaña, y ante todo, y con eso termino, avanzar hacia el concepto de una gestión integrada, pegarlo con lo que pasa en la tierra, con lo que pasa con los recursos, con el ordenamiento mismo del territorio, para maximizar los beneficios sociales y económicos, pero sin comprometer la sostenibilidad de la naturaleza y el recurso mismo, y haciéndolo siempre
Como decía el principio 10 de la Cumbre del Río hace ya muchísimos años, en el año 92, la única manera de manejar los recursos naturales es con la participación de todos los sectores sociales. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Le dimos unos minutitos más porque valía la pena tan interesante presentación. De verdad que muy agradecidos. Ahora tenemos a la representante de la sociedad civil y le quisiéramos preguntar a Irene Murillo, desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿cuál es la contribución para mejorar la gestión de este recurso? Doña Irene es abogada de la Universidad de Costa Rica, conciliadora formada por el Programa de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte y de la Escuela Judicial de Costa Rica. Tiene 25 años de experiencia en temas de derecho ambiental, gestión integrada y ordenamiento del territorio. Es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, consultora independiente a nivel nacional e internacional. Fue directora ejecutiva de Sedarena y ha formado parte de ANDA, la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, y dado seguimiento cercano a los procesos de negociación de la Ley de Aguas de Costa Rica. Muchas gracias, Irene, y aprovecho para saludar a un grupo de diputados y diputadas que se han integrado al conversatorio. Gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a don Oscar y su despacho y al Programa de las Naciones Unidas por esta invitación. Yo traía una presentación y voy a buscarla por aquí. Vamos a ver. Bueno, me estoy poniendo una alarma para tratar de cumplir con los 10 minutos, resumiendo 20 años de discusiones sobre los distintos proyectos de ley de aguas. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y es un honor compartir con los miembros de la mesa y con todas las personas presentes esta tarde. Un poquito esta reflexión hoy que celebramos los 80 años de nuestra ley de aguas. Y empiezo con una afirmación que realmente ustedes me van a decir, la mato, pero creo que después de casi 20 años de estar discutiendo sobre distintos planteamientos en relación con la ley de aguas, vale la pena devolvernos a los básicos. El agua no es un recurso inagotable y eso era lo que se enseñaba aquí en las escuelas cuando fue emitida nuestra ley vigente actual. Es decir, y ya lo decía Mauren en la introducción, esa era la situación y esa era la visión y la conceptualización del recurso hídrico como un recurso natural inagotable fue lo que le dio base a la normativa que se emitió allá en el año 42. Y a partir de esto hay un mundo de diferencias con la situación actual. Ya habíamos hablado de la cantidad de habitantes en ese momento.
de los usos mucho más limitados que tenía el agua en ese momento de nuestro desarrollo. Y lógicamente la presión sobre el recurso nos hacía pensar que el recurso nunca se iba a acabar. La abundancia era enorme. Hoy la verdad es que, y lamentablemente en los últimos años hemos tenido que aceptar que estamos frente a una crisis climática que no ha tenido precedentes en nuestra historia, que hay zonas del país que están en crisis, que hay una alta vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, y limitaciones también a los procesos de construcción por falta de acceso al agua, entre otros muchos problemas. Y aquí quiero nuevamente devolvernos a los básicos y recordar los principios que se establecen desde 1992 en la Conferencia de Dublín sobre agua y medio ambiente. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. Y es el acceso a este derecho la base del cumplimiento de todos los otros derechos. Y así se ha establecido. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones en todos los niveles. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. Y el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina, y deberá reconocérsele como un bien económico. Y esto realmente nos da un punto de partida muy distinto que el que tuvimos como nación en 1942. ¿Por qué necesitamos actualizar la normativa? Y creo que también eso lo hemos conversado muchísimo y espero poder hacer un resumen. De los países de América Latina que regulan el agua, tenemos, con excepción de Bolivia, la legislación más antigua. La institucionalidad del agua no es integrada, y aquí recuerdo mis tiempos de estudiantes donde hice un trabajo analizando la cantidad de instituciones públicas que tenían competencias en el tema de agua, incluyendo a las municipalidades. Contamos en ese momento más de 100 y eso no ha cambiado, que eso es lo que alarma. La normativa está dispersa, ya lo hemos visto. La planificación realmente debe mejorarse, aunque ha habido un proceso, digamos, sostenido de trabajo en planificación en los últimos años. Hay recomendaciones e instancias de instituciones a nivel internacional, la última siendo la OCDE, a la que hemos entrado hace poco, que recomiendan una actualización de la legislación del agua. Y bueno, un reconocimiento de que realmente, a pesar de los esfuerzos que se realicen, no todas las cosas se pueden resolver vía reglamento, que es lo que se ha intentado hacer a falta de una nueva ley. Este cuadrito se basa en un trabajo que se hizo desde CEPAL sobre los países de América Latina que tienen ley de aguas, y realmente la gran mayoría han actualizado sus leyes de aguas. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo diferente del que vivíamos cuando se fueron emitiendo las primeras versiones. Y bueno, esto no se trata de hacer las cosas porque todos las hacen, pero es una buena prueba de que realmente es necesario, ¿verdad? No sé si sea posible, espero que sí, pero ciertamente es una necesidad. Principios básicos mínimos que debería contener esta norma y que fueron planteados en los proyectos de iniciativa popular. El agua debe tener un carácter demanial, esto ya se logró en la reforma constitucional. El acceso al agua en cantidad y calidad adecuados y al saneamiento debe ser reconocido como un derecho humano, esto también se logró
en la reforma constitucional, pero estaba incluido en los proyectos de ley de aguas más recientes. Que el abastecimiento poblacional sea prioritario, que su gestión sea integrada y participativa, que su aprovechamiento sea sostenible de forma tal que se garantice el acceso a las presentes y futuras generaciones, que la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento sea eficiente, eficaz y sin fines de lucro, pero considerando el costo del servicio y de su conservación. Que el marco institucional y las competencias institucionales sean claras y con una rectoría bien definida, y que geográficamente el territorio pueda dividirse según criterios técnicos relacionados al recurso hídrico que permitan una gestión eficiente y articulada. Vamos a detallar un poco, y estos principios son un resumen de lo que estuvo incluido en los dos proyectos que fueron aprobados en primer debate que ya se mencionaron aquí. El acceso al agua como derecho humano, la gestión del agua y las reglas de acceso a este recurso regidas por un principio de equidad y solidaridad social, pero también intergeneracional. El agua considerada dentro de la legislación como un bien de dominio público, en consecuencia inalienable, imprescindible. El agua reconocida como un bien social y cultural que tiene un valor económico que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos. El reconocimiento de la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella. La función ecológica del agua, perdón, esa estaba repetida. El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnologías posibles, de modo que se evite su desperdicio y su contaminación. La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa, partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión. El Ministerio de Ambiente y Energía como ente rector y el recurso hídrico y sus fuerzas derivadas como bienes estratégicos. Estos son principios que se incorporaron desde el proyecto presentado por Iniciativa Popular en el año 2010 en los proyectos posteriores que se fueron discutiendo, dos de los cuales se aprobaron en primer debate. Para ir cerrando, creo que nada más hacer referencia, ya Maureen se me había adelantado en esto, un poquito de nuestra línea de tiempo. Tenemos este año 22 años de estar discutiendo distintas versiones y distintos proyectos de ley de agua, empezando por uno presentado en el 2001 que nunca llega a votarse, siguiendo por un enorme esfuerzo hecho por muchísimas organizaciones de base para recoger las firmas necesarias para presentar un proyecto por iniciativa popular, mismo que fue desechado por vencimiento de plazo, que es una cosa que duele hasta decirla. Ese proyecto fue aprobado con modificaciones en primer debate en 2014 y hubo un segundo texto base derivado que se aprobó en el 2017. Después de estas aprobaciones en primer debate y de las observaciones realizadas por la Sala Constitucional, que eran observaciones subsanables, tengo que decirlo, hubo cambios en la Asamblea y los procesos se reinician, y el proceso de concientización y de discusión de alguna manera se ha reiniciado varias veces. Yo quisiera creer que esta vez, porque lo necesitamos, vamos a poder lograr una reforma integral a nuestra Ley de Aguas de 1942 y con eso celebrar sus 80 años. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Irene. Ahora tenemos al representante de la Unión de Cámaras
UCAEP, y me gustaría presentar a don José Álvaro Jenkins. Don José Álvaro es graduado de la Universidad de Costa Rica en Ingeniería Mecánica y con una maestría en CAE. Es un empresario con más de 40 años de experiencia en varios sectores de la economía nacional, resaltando entre ellos el sector agropecuario. Cuenta con experiencias en el sector de la construcción, sector comercial, sector turístico e industrial. Actualmente es presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP. Fue presidenta de la Cámara de Azucareros. Don José Álvaro fue miembro también de la Junta Directiva del Banco Nacional y estuvo en las juntas directivas de VIXA y BN Valores. Don José Álvaro, para la UCAEP, ¿cuáles son los retos de la gestión integrada del recurso hídrico para el desarrollo productivo y la posibilidad de generar riqueza del país? Adelante. Bueno, muy buenas noches a todas y todas. Muchas gracias a don Oscar Izquierdo por la invitación. Cuando me hizo la invitación para el agua, lo acepté gustosamente porque el agua creo que es un tema que me apasiona. Como es agricultura, soy un gran usuario del agua, por lo tanto entiendo muy bien el problema y todo el tema del agua, y tal vez el agua creo que además une. Es decir, y tal vez contando una anécdota aquí, ya que está doña Maureen presente, que la conocí hace muchos años, no sé cuántos, ahí en Guanacaste, y más bien chocábamos, éramos ahí medios en el tema ambiental y éramos hasta medios enemigos, hasta que empezamos a tocar el tema del agua, y realmente el agua fue lo que nos unió, y a partir de ahí hemos tenido una relación de amistad muy estrecha, y además hemos dado grandes luchas por el tema del agua, que como bien explicaban los anteriores, se han hecho intentos que hemos llegado apenas a primera base, la sala lo rechaza, y hemos tenido grandes luchas que hemos dado a través del tiempo. Así que, doña Maureen, un placer volverla a ver, y sobre todo en un tema que a los dos nos apasiona y nos gusta tanto como es el agua. Bueno, yo creo que yo no traigo una presentación, y tal vez por mi deformación empresarial trato de resumir mucho las cosas y traer como ir al grano directamente. Entonces yo posiblemente voy a cortar los 10 minutos que han hecho los demás, pero sí, yo creo que sí vale resaltar como primero de que esta es una ley que tiene 80 años, y creo que de alguna forma, como bien lo expresó doña Maureen, hay que reconocer a esos legisladores que hace 80 años tuvieron la visión de hacer una ley, ¿verdad?, que rige hasta el día de hoy y que realmente nos ha mantenido en armonía a todos. Y además de ahí fueron creando las áreas de conservación que se rigen hasta el día de hoy, y creo que de alguna forma u otra han sido visionarios. Lógicamente, como toda ley, cuando tiene esta edad que tiene esta ley, y tiene que sufrir reformas, y creo que hoy estamos al paso de eso. Yo creo que hoy es necesario una reforma a esta ley para adecuarla a nuestros tiempos. Y yo tal vez, resumiendo hoy, que estábamos pensando, y después de una presentación media larga, decía, no, mira, que son los 3 puntos como importantes que sentimos que tienen que estar incluidos en esta ley, y cuáles son esos 3 grandes retos que debemos tener a la hora de gestionar una nueva ley. Y de ahí, esos 3 puntos, después de discutirlos, dijimos, bueno, uno que creemos que es uno importante, es la gobernanza del recurso. Hoy, como bien lo explicaba el señor aquí del Estado de la Nación, tenemos un montón de instituciones que tienen rectoría sobre el agua. Pues solo mencionar algunos: MINAE, Ministerio de Salud, CENARA, el AIA, ASA, municipalidades, empresas públicas, entre otras. Es decir, es un montón de gente que tiene, y realmente no tenemos hoy un ente rector. Entonces, consideramos que una de las primeras cosas que deberíamos tener es un solo ente rector que emita directrices claras a las instituciones y que garantice la coordinación institucional entre las varias instituciones que hoy están regulando el uso del agua. Eso como número 1. Como número 2 es el desarrollo de infraestructura. Yo creo que una nueva legislación debe incluir inversión en infraestructura pública con un contenido presupuestario para llevarlas a cabo. Yo creo que hoy muchos de los problemas que tenemos es que no tenemos
el contenido presupuestario para hacer las obras de infraestructura que se requieren. Bien, estamos viendo el desperdicio de agua que tenemos en el AIA y no tienen los recursos, bien que mal administrado, lo que sea, pero ahí tenemos un gran desperdicio de agua. Entonces eso tenemos que la nueva ley debe tener un contenido presupuestario que incluya las obras mínimas que debemos hacer nosotros para mejorar toda la eficiencia del agua. Segundo, que debemos hacer es que también debe incluir reglas claras para que dichas obras que se lleven a cabo a través de alianzas público-privados. Hoy creo que todos conocemos los escasos recursos que tiene el gobierno y las entidades públicas. Por lo tanto, una solución debe dejar las reglas claras para que se hagan alianzas público-privados. Y esto ya lo hemos vivido. Yo fui partícipe de uno de ellos en Senara, que, digamos en Guanacaste, donde varias empresas nos unimos, hicimos la infraestructura necesaria para llevar agua a un montón de productores pequeños y llevamos agua a 4 empresas también. Entonces de eso fue que llaman concierto o una alianza público-privado y que se paga con el mismo uso del agua. Entonces el gobierno no invirtió, es una obra que hizo la empresa privada y creemos que eso debe quedar algo bien claro en la nueva ley para que estas alianzas públicos-privados se puedan llegar a cabo las obras. Y tal vez un ejemplo de eso y que lo vivo yo en Guanacaste fue la obra que con mucha inversión y con mucha visión se hizo en el año 1979, que fue la represa del Arenal. Eso hubo una gran inversión y desvió 50 metros cúbicos del Atlántico, que es donde tenemos exceso de agua, para llevarlo hacia el Pacífico y llevarlo hacia la zona básicamente Guanacaste. Y como bien lo expresaba el señor del Estado de la Nación, es precisamente donde hay más falta de recurso hídrico. Hoy, a pesar de ese gran esfuerzo de llevar 50 metros cúbicos a la zona del Pacífico, de 42 años, 43 años después de eso, todavía seguimos botando 20 metros cúbicos por segundo de esa agua al río y que va a terminar al mar. Y eso es simplemente por falta de recursos para llevar esa agua. Hoy tendríamos 14,000 hectáreas más que hoy no tienen agua teniendo que producir. Hoy tendremos con esas 20 metros cúbicos dar abasto al agua por los siguientes 50 años a comunidades como Liberia, Bagaces, Corralillos, Filadelfia, Santa Cruz, Nicoya. Y además de eso le podemos dar recursos también, que hoy sabemos que hay muchos proyectos turísticos en la zona costera del Pacífico parados precisamente por falta de recursos. Y eso también le va a llevar recursos, digamos, el hídrico para todos esos proyectos turísticos para que se puedan desarrollar en los próximos 50 años. Entonces creemos que el darle el contenido presupuestario y hacer alianzas públicos-privados para poder llevar estos proyectos a cabo es otra cosa que debe estar incluida en la nueva ley. Y tercero y último, es buscar la eficiencia en la gestión y uso del recurso hídrico. Como bien dijimos antes, Costa Rica es uno de los países que llueve más en el mundo. Estamos como en el tercer, cuarto lugar en el mundo donde llueve más. La zona atlántica llueve en promedio alrededor de 5 metros, o sea, es más alto que este edificio, por metro cuadrado. Imagínense todo el agua que nos cae ahí por año en la zona atlántica. Entonces lo que creemos nosotros es que el problema aquí no es un tema de la cantidad de agua, sino es un problema de la administración del recurso. Entonces yo creo que aquí debemos nuevamente enfocarnos en que hoy más que nunca tenemos que ser eficientes en el uso de la administración de esta agua. Y hoy más que nunca con todo el tema que tenemos de cambio climático. El cambio climático, como bien sabemos, o nos lleva a sequías grandes, como está pasando en grandes partes del mundo, o nos lleva a exceso de agua también en otras grandes partes del mundo. Entonces, aquí tenemos que estar nosotros creando las obras de infraestructura para que en momentos que tengamos eso, de poder llevar agua a todo el mundo, y en los momentos que también haya exceso de agua, tener la infraestructura necesaria, reservorios o lo que sea, para poder almacenar agua ahí y luego liberarla poco a poco para que no cause las inundaciones y los estragos que causan las inundaciones. Entonces, creemos que esos son los 3 elementos básicos que deben estar incluidos en una ley de aguas. Así que eso sería como un resumen de amable. Muchas gracias. Es inevitable, dijo que no iba a hablar 10 minutos y los habló, porque de este tema se puede hablar muchísimo. Nos toca ahora escuchar a don Franz Tattenbach, que es el ministro de Ambiente y Energía del país,
Don Franz es candidato a doctorado en Desarrollo Económico y Ciencias de la Paz de la Universidad de Cornell en Nueva York, Estados Unidos. También ahí obtuvo su maestría en Ciencias Regionales y Planificación Urbana y el bachillerato en Economía Agrícola. Somos colegas, don Franz. Sí, señor. Director del Programa Regional de Cambio Climático de la AID para Centroamérica y República Dominicana hace unos años atrás, presidente y director del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que es un think tank ambiental global calificado como el 12º más influyente del mundo. Fue director ejecutivo de Fundecor, que yo tuve el placer y privilegio de presidir. Ya don Frank no estaba, pero esta es una fundación muy importante de este país, reconocida mundialmente, como fue reconocida con el premio Ray Baldwin al Desarrollo Internacional en el año 2000, y ha sido embajador de Cambio Climático de Costa Rica y jefe negociador ante la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas bajo los presidentes Figueres, Rodríguez y Pacheco, o sea, desde 1996 al 2004. Fue vicepresidente del Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Protocolo de Kioto y representante del G77 y China. Es un honor tener a don Franz de ministro y le vamos a hacer la pregunta, don Franz, como rector del recurso hídrico, ¿cómo la actual ley le ha impedido avanzar en la gestión integrada o cómo, a pesar de esta normativa desactualizada, el MINAE ha podido administrar este importante recurso? Muchas gracias, doña Maureen, por la presentación que hizo de mí, la generosa presentación. Con eso paso. Y se lo agradezco mucho. Le agradezco mucho también que la pregunta la varió un poquito bien ahí al final, porque muchas gracias a don Oscar por invitarme al conversatorio. Creo que es muy importante empezar este camino largo. A los que me antecedieron en el conversatorio, muchas gracias. A don Oscar, a don Álvaro, a don Leonardo Merino, a doña Irene Murillo, que nos hicieron una excelente reseña de por dónde andamos, a los señores del cuerpo diplomático que nos acompañan, a los señores de la academia, señores representantes del PNUD, ONGs, y a los señores diputados que se han unido a esto. Creo que el MINAE va a hablar desde el punto de vista de la Dirección de Aguas y como rector un poco. Y la Dirección de Aguas, y después voy a pedir que siga con la presentación el señor director de Aguas, don José Miguel Celedón, que nos acompaña. Porque lo que queremos quizá demostrar con la presentación que traigo no es tanto qué queremos de la nueva ley o no, eso es un poco muy precipitada la pregunta, este es un conversatorio inicial, pero sí queríamos demostrar el conocimiento técnico que ya se tiene sobre el agua y a dónde estamos en ese sentido que se ha podido gestionar. Es común a todos los que han intervenido, me parece, el tema de gobernanza, y por supuesto que gobernanza es muy importante. Don Gilbert, presidente de la Comisión de Ambiente, también usted verlo aquí. El tema tal vez de ahí estamos. ¿Cómo se ha gestionado el agua? Es parte de como lo tenemos organizado por cuenca, y si ustedes se preguntan, ahí están las 34 cuencas hidrográficas en que se divide el país, y así lo hemos visto. Y así lo ve el principio 1, en lo que queremos ver la gestión del recurso hídrico nos rige el principio 1, que es una gestión integrada, descentralizada, participativa, partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión. Eso por motivos que ya todos los expertos en agua lo saben. Segundo, queríamos preguntar y presentar, digamos, la distribución de los acuíferos que tiene el país. Ya lo han mencionado anteriormente, Costa Rica es muy rico en acuíferos.
nuestra agua subterránea. Desde el 2019 ya sabemos dónde está su potencial y a los principales acuíferos, 25 de ellos los monitoreamos. Entonces, un avance muy importante. Esto se da porque tenemos una dirección de aguas fuerte. Tenemos una dirección de aguas fuerte que ha ido construyéndose a partir de un canon de aguas que se está aprovechando y que lo ha tenido esa gestión permanente el MINAE. Entonces, se ha fortalecido mucho la gestión, digamos, técnica del agua desde el punto de vista del MINAE. Eso, aparte, digamos, de las rectorías que se han hablado de otras organizaciones e instituciones, pero sí estamos generando el conocimiento y la capacidad de monitorearlo. Ahí ustedes tienen este estudio muy importante y muy reciente, 2019. Nos da todos los acuíferos, nos dice qué tan superficiales o no son, qué tan fácil acceso lo son. El rojo es donde tenemos acuíferos de más fácil acceso, perdón, de más difícil acceso, y los azules son de más fácil acceso. Pero en todo lado tenemos una buena distribución de aguas. 25 de los acuíferos son de relativamente rápido acceso y los rojos, que son 58, son de más difícil acceso en cuanto a profundidad a la que se encuentra. Otro tema que me gusta hablar es el tema del recurso hídrico a nivel mundial. ¿Cómo nos comparamos? Sí, como lo esperamos, es un país rico en agua. Tenemos una disposición de agua per cápita por arriba, el tema rojo, por arriba de la media mundial, 16,000 metros per cápita por año versus 6,000 metros de agua per cápita por año a nivel mundial, un país rico en agua, gestionado por una ley de 80 años y que dijo, no sé quién fue, don Álvaro tal vez, que después de todo nos ha llevado más o menos en paz, ¿verdad?, en el tema de agua. Entonces, reconocerle a la cumpleañera eso. Pero de ahí también, por supuesto que se puede mejorar, todo se puede mejorar. ¿Y a qué se debe esa agua? Pues sí, los rangos de precipitación de Costa Rica están ahí, son de los más altos del mundo, el cuarto más alto del mundo. Pues tenemos los recursos totales de agua renovable que se extraen, varían un poco, los que están varían con los años, con el año, temporadas, cambio climático súper serio. Creo que doña Mauren lo apuntó. Costa Rica, quizá la gestión de agua más fuerte que ha hecho, lo ha hecho en bosques. 50 y pico % de su territorio con cobertura forestal, debido a dos grandes programas, los programas del SINAC, de creación de parques y áreas protegidas, los programas del PSA, de FONAFIFO, que hoy día empiezan a recoger ya reconocimientos internacionales después que se hacen los logros, pero bueno, vienen, y eso es importante. Y a nivel, tal vez, digamos, de si el estrés hídrico existe o no, sí, aquí tenemos, digamos, todavía no estamos en un nivel de estrés, por supuesto, pero sí ha ido creciendo. Este gráfico de la derecha lo que nos muestra es, digamos, la relación entre disponibilidad y retiros, y por supuesto que ha ido creciendo porque hemos pasado de 900,000 habitantes a 5 millones, las actividades son más intensas, hay actividades fuertes. Un poquito para darles una visión de los usos que tenemos del agua. Aquí tenemos la extracción anual de agua, los usos consumtivos y los usos no consumtivos. ¿Cuáles son los no consumtivos? En general, hidroeléctrica. El hidroeléctrico no necesariamente gasta el agua, o sea, a no ser que aprovechamos su fuerza hidráulica, pero no la gastamos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, de los usos que sí se consume el agua, se transforma de alguna manera, no se consume, pero se transforma y después se dispensa. Está por extracción total de aguas subterráneas y cuánto es de aguas superficiales. No estamos ni tocando los acuíferos, ¿verdad?, en el total, ahí, sobre todo, porque esto ya aquí no están las hidroeléctricas incluidas en el cuadro de la derecha. Si estoy en lo correcto, José Miguel, sí, ¿verdad?, no está tocando lo hidroeléctrico, sino que de las aguas que se están tomando, estas son superficiales, y de las superficiales
la mayoría no es subterráneo. Entonces, la gran riqueza que tiene Costa Rica en acuíferos también está ahí. Riesgo, como lo mencionaba el señor Merino, contaminación de acuíferos, claro, riesgo enorme, y ese es el otro tema en que tenemos que trabajar. Y yo no sé, ok, las aguas de consumo, ¿en qué se están usando? Hogares de autoabastecimiento que tienen su propio pozo, comercio y servicios, industria manufacturera, minería y construcción, servicio público de agua para pobladores. Estas son las que tienen los operadores. Servicio público de agua para riego, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con esta línea roja separando lo que es riego privado y el resto es un uso agropecuario que no es riego. Entonces, de todo este celeste a donde llega esta rayita roja, es hasta donde tenemos el uso de riego en agricultura, ganadería, silvicultura, y el otro ya es otros usos. Esto es el consumo repartido por sector. ¿Cómo está organizado la dirección de aguas en el MINAE, que es la dirección que vela por el recurso hídrico? Tenemos 86 funcionarios, 54% en las oficinas ya regionalizadas. El agua es un recurso territorial y así lo tenemos. Nuestras sedes regionales están, pueden ver, en San Ramón, Pérez Celedón, Golfito, Ciudad Quesada, Guapiles, Cartago, Liberia, Nicoya y San José Central. Estas son las unidades hidrogeológicas, porcentaje de cobertura territorial, lo tenemos ahí también marcada. Hubo una reforma importante cuando se aprobó el canon hídrico, que yo creo que le dio mucha fortaleza a la dirección de aguas, y creo que eso es importante anotarlo. Cuando Carlos Manuel Rodríguez, previo ministro de Ambiente en la administración anterior, en los primeros 2 años, me decía, en su primera administración como ministro de Ambiente, del canon del agua, yo no le creí mucho la transformación que iba a traer. Sí, creo que usted lo trabajó con él, porque tuvieron la visión de hacerlo muy escalonado, pero es un canon que hoy día sí representa una reinversión importante, no solo en la institución, es una reinversión importante en el SINAC, en FONAFIFO, donde sabemos cómo cubrirlo. Y menciono esto porque he visto muchos avances en ONGs, quizá en mi antigua Fundecor, vi el otro día unos avances muy interesantes en lo que están empezando a descubrir de cómo la relación ya que existe más precisa entre actividades de manejo agropecuario, digámoslo así, y de manejo y gestión de la actividad en el agropaisaje, y cómo esto influye la cantidad de agua que se puede infiltrar y que se limpia y que puede gestionarse. Y llegar a este nivel ya muy fino es ya ciencia buena. Ya estamos acercándonos a tener una capacidad para gestionar, y voy a seguir en conversaciones con los que están desarrollando este conocimiento que se llama Guatica, que creo que participa el sector privado también, y han generado una muy buena base de elementos. De verdad que no le haría propaganda, sino es porque me impresionó mucho la presentación que me hicieron, y porque creo que hay que profundizar cuando se tiene ciencia hay que cogerla, y si ya estamos desarrollando tecnología, que es lo que se está desarrollando, ya no es teoría, sino tecnología. Ellos aplicaron la ciencia, pero ya desarrollaron los parámetros nacionales. O sea, porque probablemente el tipo de terreno que tenemos en las faldas del Poás es diferente a otros, entonces hay que medir, y ya se midió, y ya se ve cuánto se infiltra y cuánto se recarga. Igual debe pasar en Guanacaste y en Punta Arenas. Entonces ya hay que ampliar esto a nivel nacional, es una cosa interesante. Tenemos una dirección de aguas que tiene cómo gestionarlo, un SINAC que puede hacerlo, un MINAE que puede hacerlo, un FONAFIFO que puede implementar. Entonces, un proyecto de ley de servicios ecosistémicos que podría servir de base para esto, que está presentado en esta asamblea.
Entonces, estamos con una cosa interesante para cómo gestionar el agua 80 años después. Yo no sé qué se imaginaron sus antecesores, los legisladores que lo hicieron en el 42, pero seguro lo hicieron con una gran responsabilidad de que tenía que ser un recurso que tenía que durar, que tenía que haber acceso. Y a mí me impresiona mucho cuando se hablan de principios, porque es muy difícil llevar adelante una negociación si no se está de acuerdo en los principios primero. O sea, si nos podemos poner de acuerdo, yo iba a decir que 10 principios, después fijé bien que eran 9 los que dio Irene, pero probablemente el 10º es pónganse de acuerdo en los principios, ¿verdad? Porque si no hay consenso en los principios, no van a poder tener mucho avance, ¿verdad? Porque ahí es mentira, si uno no está de acuerdo en los principios, cámbielo, acepte que no está de acuerdo, eche para atrás. No va a ser con 10 páginas de texto de ley que van a cambiar y estar en contra de un principio. La última lámina, tal vez antes de pasarle la presentación al señor director de la Dirección de Aguas, es los ingresos por canon de aprovechamiento de agua que tenemos y que hemos tenido, la evolución en el tiempo, y la de ingresos por el canon por vertidos, que también es importante. Ambos, nosotros, por supuesto que el agua, y bajo el concepto de que este canon es para invertir en temas que le dé sostenibilidad al recurso, pero en términos generales sí necesitamos que no nos quiten el presupuesto de agua, ¿verdad? Es un tema que obviamente es oportuno cuando uno está en la asamblea hablar de estos temas, ¿verdad? Que a veces se nos recorta cuando generamos nuestros propios ingresos. Y esos recortes, sí, vienen de Hacienda, vienen del Congreso, vienen de todo lado. Y algunos son, ni modo, hubo una crisis enorme y lo entendemos, pero el canon del agua sí nos ayuda a una mucho mejor gestión y tener más técnica. Y ya estamos empezando a tener inclusive el monitoreo. Yo les enseñé cuántos acuíferos estamos monitoreando ya. Eso es importantísimo. O sea, sabemos en tiempo real el nivel que ya tiene un acuífero. Eso es valiosísimo, ¿verdad?, para la gestión del agua. Ya podemos ser muy exquisitos con el agua. Y qué bien que uno de los países más ricos del agua del mundo tenga ya la capacidad de empezar a ser exquisito en su monitoreo y exquisito en su gestión y en su conservación. Entonces, ¿qué hace falta o no hace falta nueva legislación? Van a tener, yo vengo a más presentaciones cuando quieran, don Oscar y señores diputados. Sí creo que el tema de gobernanza es súper importante. Sí creo que el tema y cuando digo gobernanza es qué aparato cubre las diferentes instancias, ¿verdad? Y hay unos que no se mencionaron aquí, por ejemplo, y que son importantísimos y no se lo oía a ninguno de mis antecesores, que es la planificación de la infraestructura y la planificación urbana. Y en eso, o sea, y aquí tengo como de final lo importante que creemos que es invertir en el tema de planes reguladores. Lo mencionó, creo que, pero se mencionó el plan regulador como un tema de control de agua, protección de agua. Estoy hablando de planes reguladores como un tema de saber hacia dónde va el desarrollo, hacia dónde van los asentamientos humanos, hacia dónde van a ir las necesidades de construcción, hacia dónde debe ir la inversión en infraestructura para darle acceso al agua. Entonces, esa parte de acceso al agua quizás es donde estamos pasando de una Costa Rica más rural, con unas pocas centros urbanos, donde lo que queríamos proteger era el agua para el Valle Central, y ahora hay ocasiones en que no se puede hacer una urbanización porque no hay accesibilidad de agua, cuando estamos llenos de agua, pero estamos planificando el agua a 20 años con esa infraestructura del agua, ¿verdad? Ese es quizá el tema de gobernanza, no es solo gobernanza de cómo proteger el agua, es gobernanza de cómo gestionar la inversión en infraestructura necesaria del agua. Esa no nos toca a nosotros, pero sí está bajo la rectoría, pero es en el allá. Pero ¿cómo juntamos esa planificación con los planes reguladores? Recientemente el MINAE
Setena y MINAE, junto con el MIBA y el INBU, hemos suscrito un convenio donde hemos aportado nosotros 6 profesionales con todo y equipo, bajo una sola dirección en el INBU, para dar un acelerón tremendo a los planes reguladores del país. O sea, bajo el principio de que cualquier plan regulador es mejor que no plan regulador, digo yo, es un principio un poquito burdo, pero convencido de eso, porque tenemos un atraso en planes reguladores de 20 años. 20 años de que empezó la Unión Europea, o más de 20 años en planes reguladores, o sea, se quedó varado. Y eso, creo que estamos teniendo unos resultados buenísimos. En la semana pasada el presidente Chávez anunció en Limón primero 2 planes reguladores, Siquirres y Limón, y eso va a seguir muy rápido ahora. Tenemos un compromiso de ponernos al día en planes reguladores en al menos un avance enorme en 2 años y todos en 4 años. O sea, ese es el compromiso del MINAE con el Ministerio de Vivienda. Le toca más al Ministerio de Vivienda anunciar esto, pero las noticias buenas cuesta contenerlas, es más de la iniciativa del Ministerio de Vivienda, pero es una buena cosa para el ambiente. Es muy difícil planificar estos temas sin planes reguladores. Bueno, ahí mi intervención. No le contesté la pregunta, doña Maureen, fui evasivo, pero creo que está bien por ahí. Vamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, don Frank, por permitirme hacer la presentación en conjunto con su persona y obviamente al señor diputado por invitarnos y a todos ustedes. Como decía don Frank, básicamente queríamos como demostrarle de alguna forma y celebrar esos 80 años de ley que también son de la Dirección de Aguas. También la ley crea la Dirección de Aguas, ¿no? Son 80 años de la institucionalidad, de que con esa ley de convenciones se puede hacer mucho también. Entonces hay una línea base para la cual hay que partir la legislación y otras normativas. Hemos desarrollado un tema de gobernanza, mecanismo de falta de gobernanza que decía don Frank, que es un tema de diálogos regionales de alguna forma, pero ya tenemos 3 productos. Un producto que es un plan de agua Guanacaste 2030 desarrollado bajo esa plataforma, que ya un horizonte de desarrollo de infraestructura y gestión hídrica en Guanacaste, ¿verdad? Que ya es oficial y que está para ser usado, entregado a Coredes, pero además llevamos 2 procesos, el de la política hídrica nacional y el plan, que está pronto, después de aprobación del señor ministro, a ir a consulta, y promulgarse, y también lo que es el plan de Terra. Entonces, de alguna forma, hemos logrado articular a través de mecanismos productos interesantes. Igual, el país ha avanzado con planes nacionales. El que estamos haciendo es el segundo, pero ya tenemos uno del 2008. Tenemos la política hídrica vigente, tenemos el segundo balance hídrico nacional que ya está por lanzarse, ya lo tenemos recibido en este mes de enero. Entonces, de alguna forma, también comentaba don Frank, estos instrumentos económicos que definitivamente con cacao y chocolate, y hemos potenciado estos recursos para efectos de hacer gestión con esta ley del 42 que hoy celebramos. Un manual de dotaciones que nos marca la cancha un poco, es un manual ya de uso eficiente del recurso hídrico, vamos en esa línea, ¿verdad? Un caudal ambiental promulgado en diciembre, que ya existe toda una normativa de cómo abordar el caudal ambiental, cosa que no existía. El tema de sequía, tenemos un piloto en el río Tempisque, que incorporamos la variable de cambio climático a través de la visión con el Instituto de ver el ENOS en la parte, cuando se está presentando el niño, para efectos de poder ajustar las concesiones del Tempisque, ya se está aplicando como un piloto. Indicadores, todo lo que presentó don Frank, indicadores, tiene un sustento de una comisión interinstitucional de más de 15 instituciones que trabajamos en estadísticas de agua todos los años, tenemos 13 años de trabajar, entonces es información robusta para tomar decisiones. El tema de monitoreo de calidad de aguas y de acuíferos, como decía don Frank, ese mapa que mostró aquí es un mapa que está disponible en página web para bajarlo, para manipularlo, para trabajarlo, está de acceso público para que lo accese la parte municipal para el tema de protección, que lo accese la parte política para tomar decisiones, etcétera. Luego el tema del sistema de información, que ya fue declarado de interés público y oficial en materia de recursos hídricos del 2019, y estamos tratando de que esa información sea accesible para todos. El tema de CIPECO, que es el tema digital, y el tema de información pública accesible que ya les comentaba. Obviamente no nos vemos solos en el MINAE y nos obliga el Ministerio a interactuar con otros sectores que también lleva la rectoría del señor ministro, el tema ambiental, el tema, trabajamos con los compañeros del SINAC, esta estrategia de recurso hídrico y otras políticas que también dan. Igual a la parte derecha superior está lo que es la inversión de los cánones a través del pago de servicios ambientales que hace FONAFIFO, con un traslado del 25% que hacemos del canon. Entonces, sí hay una inversión en protección del recurso hídrico importante.
Igual a nivel internacional tenemos una agenda importante, aquí solo 3, en la OCDE tenemos un plan nacional de incorporación a la OCDE de la parte hídrica, de los cuales todo lo azulito hemos cumplido. Solo falta un tema de gobernanza que está por cumplirse, pero es el único tema que tenemos para cumplir con el ingreso a la OCDE, que ya ingresamos nada más de incumplimiento. Lo que les comentaba, estamos ya en el tema de la política, esperando la presentación del señor ministro y el señor viceministro para efectos de dar esa audiencia pública, pero es una política que pone el recurso hídrico como pilar de la parte social, pilar del ambiente, pilar de la economía, etcétera, para efectos de tenerlo como un hoja de ruta para efectos de todo lo que es materia de desarrollo en el país, con una visión país. Obviamente estamos muy claros y siempre nos enfocamos dónde están los crecimientos de la demanda, dónde vemos la demanda, que es un gran reto, ya lo decía don Franz. Tenemos un trámite no menor, porque la ley del 42 de alguna forma plantea autorizaciones, concesiones, pero estamos buscando de tal forma cómo llegar a través de una simplificación de trámite, no solo el hecho solo de simplificar, sino llegar con un fin último que es control preventivo, estar en el campo. Entonces, de alguna forma tenemos una visión del 2019, una estrategia que la llamamos 60-40, para efectos de quitarnos papel de escritorio, de gabinete, para estar en el campo. Entonces, de una forma fortalecemos y llevamos un tema de teletrabajo, porque estamos hablando de un crecimiento de la demanda de trabajo enorme. Por su parte, retos, hay retos, el tema, ya lo comentaba el señor Merino, el tema de conflictos, son conflictos crecientes, a veces no por demanda de recursos hídricos, no por disponibilidad, por otros aspectos que son también conflictivos. Eso es un poco de gobernanza, tenemos ahí en foco 6 comisiones, pero hay mucho más, nos obliga mucho a coordinar y entonces aparecemos con diferentes sombreros, las mismas personas. Entonces es un esfuerzo que hay que hacer para coordinar enorme por ese tema de institucionalidad que presentaba Merino en aquel gráfico de bolitas, donde se veían muchas instituciones actuando sobre el recurso hídrico. Igual, un mensaje también importante, creo que es importante tratar de contener mucha legislación que ha salido en este escenario de la Asamblea Legislativa, que seguimos dispersando, ¿verdad? Tenemos ley de salvaguardas a la PIQUI, una ley con buena intención, pero te pone ya en un marco diferente a la PIQUI con respecto a otros. Una reforma de la ley forestal importante, pero está desintegrada de la parte de visión holística. Y tenemos otros proyectos de ley que por ahí están en la Asamblea, que deberían contener si queremos avanzar en una ley marco de recurso hídrico. Me adelanto, el tema de generación del dato hidrometeorológico, sumamente importante, es una debilidad. Tenemos solo el 54% del país cubierto. No podemos hacer políticas si no tenemos información. Igual, la limitación de los fondos cánones, que ya lo hablaba don Franz, un tema de cine pretérito, pero para irme finalmente a la última lámina, que es un poco la limitación, es que de alguna forma uno pensaría que una ley no tiene que ser en el 2002 tan robusta que si fuera, sino atender prioridades como temas, como ya lo ponía el tema de cambio del clima, la área climática, el tema de enfoque de cuenca y gestión local, la regeneración del tema, ¿verdad?, de la gestión, la protección que sea con base técnica. Hoy tenemos serias limitantes porque hay un traslado de una visión de protección de círculos por décadas, ¿verdad?, que no puede ser, estar grabando los terrenos y no hay protección. Sistema de incentivos, tecnología eficiente, actualizar medidas de comando y control, las sanciones. Hoy día no es delito perforar un pozo en Costa Rica, entonces no podemos contener la perforación ilegal y obviamente asegurar el derecho humano es el punto central de todo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. No hacemos con que la cuestión política tenga el derecho humano si no hay una ley que lo aterrice para poder operar. Muchas gracias. Por último, en este segmento vamos a escuchar al diputado Oscar Izquierdo con la pregunta que le haremos si es necesaria una nueva ley de aguas y cuáles serían los elementos para considerar en esta nueva ley. Don Oscar Izquierdo es diputado de la República de Costa Rica. Actualmente es subjefe de la fracción del Partido Liberación Nacional y miembro de la Comisión de Ambiente. Don Oscar es licenciado en Relaciones Internacionales y con diversos estudios en el área ambiental y de agua potable y saneamiento. Fue director de Cooperación y Asuntos Internacionales del AIA durante varios años y coordinador general de la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento Latinosan. También fue miembro de la CONCURE, la Junta Directiva de la CONCURE, cónsul en Paraguay y delegado alterno ante la Asamblea de la OEA.
Es un honor, don Oscar, y también agradecerle la organización de este evento. Adelante. Muy buenas noches. La verdad que primero me siento más que contento, me siento emocionado de tener este auditorio. El sueño de impulsar una ley de aguas la venimos abrazando hace muchos años, muchos de los que están aquí presentes. Y yo creo que es un sueño porque en la vida diaria, en la práctica de nuestros trabajos, nos hemos encontrado con esa gigante necesidad. Hoy aquí tenemos un panel de lujo para poder construir una ley de aguas, pero no solo el panel, sino este auditorio. Aquí están el presidente de la Unión de Cámaras, don José Álvaro Jenkins, que creo que posibilita de manera muy efectiva la construcción de una ley de aguas, porque una ley de aguas, si no está apoyada por este sector, no camina. Ya lo hemos visto en el pasado. Aquí hemos podido observar todas las explicaciones que se han dado en torno finalmente a la necesidad de una ley de aguas. Pero ustedes como auditorio saben perfectamente de esa necesidad. Ustedes como auditorio, digo porque aquí hay alcaldes, aquí hay diputadas y diputados, aquí hay gestores del recurso hídrico, dirigentes de asadas, aquí hay expresidentes del AIA, exgerentes del AIA, gerente del AIA, en fin, tenemos un equipo de personas que el día a día lo llevan por dentro en la necesidad de una nueva ley del recurso hídrico. Y tenemos experiencias muchísimas. Hoy se han dado explicaciones clarísimas de esa necesidad. Debo decir que dentro de esas experiencias de la necesidad de infraestructura, por ejemplo, debo mencionar particularmente, y a propósito de la presencia aquí del señor embajador de China, del apoyo que nos ha dado el gobierno de China para construir y posibilitar en Guanacaste llevar agua potable a una población importante. Ese es un ejemplo que, pues, por supuesto, aprovecho para agradecer reiteradamente al señor embajador por ese apoyo que nos dio hace algunos años, lo inició. Creo que se ha hablado también sobre el tema de gobernanza y el señor ministro lo ha hablado con claridad, la importancia de la gobernanza. Pero para que haya gobernanza verdadera necesitamos herramientas. Y la herramienta número uno ha de ser una nueva ley de aguas. Sin esa ley se dificulta esa verdadera gobernanza. Este país ha hecho enormes cosas y hemos tenido hombres y mujeres visionarias. Una ley que cumple 80 años. Parece mentira. ¡Qué visión de esos legisladores para hacer una ley que todavía se mantiene vigente y se cumple! Ese país ha tenido visionarios para crear un sistema nacional de áreas de conservación, y aquí está con nosotros nuestro viceministro, pero además un experto en este tema, que sabe mejor que nadie de lo que estoy hablando. Así que si enumero uno por uno todas las grandes cosas que han hecho los antepasados en nuestro país, podría pasar aquí hablando toda la noche. Creo que el tema de los principios es vital para poder empezar a alcanzar los acuerdos necesarios
para impulsar una ley de aguas. Y el punto de partida está aquí. La posibilidad de conjuntarnos hoy, este es el arranque, este es el inicio verdadero de la construcción de una ley de aguas. Yo sé que no es sencillo. Agradezco profundamente a mis compañeros y compañeras diputados que están acá, que sé que muchos de ellos están ya decididos a apoyarnos en esta iniciativa, y cuento al menos ya con 19 votos en la Asamblea Legislativa para impulsar esta ley, porque así lo definimos en nuestra fracción parlamentaria. Y creo que eso es un arranque importante, es un inicio importante. Pero ahí no termina. Por supuesto que necesitamos que esta ley se construya por encima de banderas políticas. Esta ley se construye por el bienestar de este país. Y por eso la alianza fundamental, vital con el gobierno, con el Ejecutivo. Por eso es importantísimo aquí la presencia de nuestro señor ministro, de nuestro viceministro y de todo el equipo. Yo agradezco también profundamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en la presencia de Maureen Ballestero, que ha sido una impulsora, y hay que reconocerle eso también, sobre el tema del recurso hídrico, ha abrazado este tema durante muchísimos años y ha luchado y ha insistido para que exista una nueva ley de aguas. Yo quiero reconocerle a Maureen ese esfuerzo, porque, bueno, las cosas hay que reconocerlas tal como son. Y su experiencia la ha puesto al servicio de este país. Pero además, como decía, aquí hay un auditorio que yo quisiera enumerar a todos los que están aquí. Aquí está la ARECEP también, de alguna manera, junta directiva de la ARECEP, que forma parte o es esencial también en la construcción de esta nueva ley de aguas. Yo no voy a entrar en el análisis que ya se hizo sobre todas las bondades con las que se trabaja en materia del recurso hídrico. Ya cada uno de los expositores han sido clarísimos. Yo creo que nos ha quedado a todos nosotros en la mente, pero sobre todo en el corazón, la necesidad de impulsar una nueva ley de aguas. Yo los invito a que iniciemos esta ruta, la ruta del agua, una ruta que la tenemos que construir con mucho pensamiento, pero también con el corazón, porque en esta ruta se nos han quedado gente en el camino. Puedo mencionar a Juan Marín, un exdiputado que tenía trazadas sus esperanzas en esta ley de aguas y lamentablemente ya no está con nosotros. Pero bueno, por él, por muchas otras, yo los invito a que construyamos juntos esta ley de aguas. Hoy iniciamos esta ruta, tengan certeza que a todos los voy a buscar para que nos ayuden a construir esta ley, porque esta ley se construye entre todos, gobierno central, asamblea legislativa, asadas, todos los entes, operadores que tienen que ver con el recurso hídrico. Y hay algo muy importante, hay una tendencia a pensar en el recurso hídrico solamente para consumo humano, y aquí no se trata de eso, va más allá, y aquí el sector agrícola juega un papel muy importante. Y don José Álvaro, usted lidera todos estos sectores, necesitamos de su concurso. Dichosamente usted sí sabe de lo que estamos hablando, porque usted maneja muy bien el tema. Así que, pues, muchísimas gracias a todas y a todos. De verdad les agradezco profundamente y les digo que vamos a estarlos molestando en los próximos días, meses, y si son años, no importa, serán años, pero estoy seguro que no son años. Vamos a hacer una nueva ley de aguas todos juntos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, don Oscar. Casi que nos hizo el cierre ya, pero teníamos un segundo ciclo de comentarios finales. Yo le quisiera pedir en el mismo orden que presentaron, que nos diga su posición de cierre después de la
del debate, de oír las ponencias. ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué, desde su visión y desde los sectores que representan, qué creen que debería ser tener la ley de aguas y qué ruta seguir, especialmente para cerrar ya antes de las 8 y pasar al coctelito que todos estamos esperando, ansiosos? No, muy rápido, porque además creo que el programa lo que puede aportar es lo que ha identificado en algún momento que puede ser útil. Ojalá la discusión que exista sobre gestión de agua se pegue desde el inicio con ordenamiento territorial muy seriamente, no solamente en el tema de cuencas, sino en todos los temas. Si uno ve, ya vamos tarde, ya las ciudades intermedias de este país están creciendo exactamente con los mismos defectos que creció la gran área metropolitana. Hay que no reproducir eso, incorporar desde el inicio para evitar impactos y para garantizar además todo lo que es protección y disponibilidad, calidad, acceso de agua, ¿no? Lo segundo, ojalá esté pegado la discusión desde el inicio a la gente, no solo en términos de participación en el proceso, sino en términos de resolver problemas que hay que tener resueltos pronto, porque cuando falta agua en una situación como la situación sanitaria que acabamos de pasar en este país, falta en algunas partes y en otras no, que es lo que puede garantizar que zonas urbano-marginales, por ejemplo, no tengan carencias a lo largo del día de agua, o las zonas que los tienen, ¿verdad? Entonces, ojalá esté pegado desde el inicio un poquito los temas de equidad en todo lo que tiene que ver más allá de solo el acceso, sino la continuidad, la calidad, etcétera, del servicio. Tercero, hay y va a haber conflicto socioambiental en torno al agua, y para que eso sea canalizado de la mejor manera, la gente tiene que estar también desde el inicio, tiene que pensarse en la sociedad civil, en las comunidades. El tema de los conflictos, y eso lo hemos podido analizar con 20 años de base de acciones colectivas en el Estado de la Nación, el tema es movilizador a nivel local, es muy local, a diferencia de otros temas que mueven a las grandes organizaciones ambientales. Aquí es la gente en su comunidad que se mueve mucho, hay que meterla desde el principio para que sea parte de evitar los problemas que ya conocemos. Ya sabemos qué actividades, a dónde y cómo van a contaminar el agua. La discusión que tengamos ahora es para cómo evitarlo y no esperar a que después de esa contaminación haya que resolverlo. Estos son tal vez 3 elementos muy rápidos que se me ocurren. Muchas gracias, doña Irene. Bueno, gracias. Muy buenas noches. Nuevamente, bueno, ya hemos dicho, creo, las cosas más importantes, y yo sí quiero, digamos, aquí hacer una instancia, ¿verdad?, para que este nuevo proyecto se discuta con la participación de los sectores involucrados. El tema de la participación va a ser fundamental no solo en el texto de la ley, sino en el proceso, y esto para viabilizar que este proceso pueda llegar a un buen fin, que es realmente contar con una nueva ley de aguas integral, que pueda tener un segundo debate y que se pueda convertir en ley de la República. Entonces, creo que esa ha sido la vía más exitosa en los proyectos anteriores, la participación de los distintos sectores y los procesos de diálogo antes de pasar a la votación de la ley. Creo que por ahí iría mi aporte. Importante, muchas gracias, don José Álvaro. Bueno, yo muy breve, y tal vez para comenzar, felicitar aquí a don Oscar por esta iniciativa de traer a la mesa de nuevo la reforma de la ley de aguas, que tantas horas de trabajo se le dedicó bajo el liderazgo de don Juan Marín, que usted lo mencionó anteriormente, que de Dios goce, ¿verdad?, y que recoge muy bien el sentir de todos los sectores que participamos en esa discusión bajo el liderazgo de Marín. Sí creemos que esta ley, que tiene 80 años, sí merece que se reforme, se actualice a la nueva realidad que tenemos hoy en el país. Creemos que eso es una necesidad. Una nueva ley es un tema sensible, como es el recurso hídrico, y debe ser una ley que debe ser equilibrada y sensata, evitando las posturas ideológicas. Creemos que la nueva ley debe equilibrar la protección ambiental con producción y generación de empleos, principio fundamental, sin la menor duda. Creemos que es una ley, tal vez contrario a lo que han dicho los otros, que fue discutida ampliamente por todos los sectores productivos, y que fue de un desgaste, y como lo mencionaron antes, esta es una ley que ha llegado
2 veces a primer debate, que por razones de sala cuarta se ha devuelto, y esperamos que esta vez se cumpla el refrán que dice que en la tercera está la vencida, ¿verdad? Esperemos que esta vez se cumpla y que realmente tengamos una ley de aguas. Así que este texto que está circulando creemos que es el que debe ser la base de la discusión. Debemos retomar, me parece a mí, lo que devolvió la sala cuarta en su momento, que fue un tema técnico en el tema de que no se justificó los nuevos delimitaciones que se hizo a las cuencas y a los nacientes y temas por el estilo. Entonces creemos que hay algo muy avanzado. El meter esto nuevamente a diálogos y el otro, más bien se nos puede entrabar el tema. Creemos que esto ha sido ampliamente discutido por todos los sectores. Creemos que más bien deberíamos ojalá darle una vía rápida en el Congreso y así tener rápidamente una nueva ley de aguas que creo que se ha discutido, como bien lo dijeron antes, llevamos como 24 años de estar discutiendo esta ley y no hemos pasado. Estamos parecidos a la ley 4.3, ¿verdad? Que tenemos como 20 años de estarla discutiendo y seguimos en la misma vuelta y vuelta. Así que consideramos que esto debe ser algo que ojalá los diputados nuevamente le den vía rápida y es un tema ampliamente discutido y por un tecnicismo fue que se rechazó y eso creo que es, con el conocimiento que tenemos hoy, creemos que es algo fácilmente subsanable. Muchas gracias, José Álvaro. Señor ministro. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar que lo que había dicho al cierre de mi presentación. Yo creo que veo aquí que hay como 2 posiciones, una que quiere más diálogo y otra que quiere empezar con la ley que ya se tenía, y probablemente las 2 tienen razón, pero yo vuelvo al tema de los principios. Si era que algún principio no se estaba de acuerdo en la anterior, bueno, entonces tienen un buen avance ahí, ¿verdad? Si eso era el caso, ¿verdad? Entonces, si hay ese consenso en la ley anterior, pero el tema de gobernanza, si lo resuelve, es importante y les deseamos éxito a don Oscar y a los que se están embarcando con usted en la ruta del agua. Esperamos estar por ahí. Don Oscar, para finalizar. Bueno, pues no, realmente agradecer, decir que, como lo señalé ahora, los argumentos que se han dado acá hoy sobre la necesidad de una nueva ley de aguas son evidentes. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, poco a poco. Yo creo que hay una base importante que ya don José Álvaro ha mencionado, una base de discusión que ya se trabajó y esa será la base, pero también, como lo señala Irene, vamos a hacerlo de la manera más participativa posible para que no solamente se apruebe una ley, sino que todos los que estamos aquí y muchos más la cojan como su ley, para que podamos todos impulsarla de verdad. Yo tengo la esperanza de que eso lo vayamos a aprobar con el apoyo del gobierno y con el apoyo de todas las fracciones, de tal manera que 57 votos vamos a tener para esa ley. Muchas gracias. Así sea. Para finalizar, agradecerles a todos y a todas ustedes su presencia hoy, a estos panelistas que han sido excelentes, que nos han dado un marco analítico, pero también un marco político y de gestión necesario para tomar las decisiones. Creo que hay un consenso en la necesidad de que esta ley, por buena que ha sido, ya debe ser sustituida. Como dijo don Franz, la cumpleañera le podemos aplaudir para decirle que gracias, pero que ya necesitamos una nueva ley que se adecue al siglo XXI. Yo espero que esos 57 votos estén presentes. Espero también que haya un proceso por vía rápida, como lo planteó don José Álvaro. Ojalá pueda encontrarse los consensos, señores diputados, para tener ese sueño y, sobre todo, más allá de un sueño, la necesidad de regular un recurso con visión del siglo XXI.
En nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, agradecerle, don Oscar, agradecer a la Asamblea y agradecer a todos ustedes. Estamos a la orden siempre que nos necesiten. Esta es parte de la tarea del Sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias. Buenas noches.